lo que yo digo, ¿cómo yo hago para que cuando yo no esté hablando en una reunión, por ejemplo, salga mi foto así, en un cuadrito? ¿No qué? ¿Qué quiero ponerle? ¿Tienes por una foto de tu perfil? Pues, no está perfecto. Yo tengo tu perfil, no sé. Un Yo perfil tengo mi perfil de WhatsApp, tengo de Facebook, todo. tiene también en el... No, es que sabe que no tiene que ver con WhatsApp ni con... No, quiero decir en el Zoom, es en el Zoom que tienes que tener una foto. No, eso de Google. De Google, en Gmail. En tu correo tienes que tener. Ábremelo. Diga a todo el que escuche este audio. Como iglesia, como representante de Dios, como cristiana que soy, me encontré preocupada por lo que está pasando, por lo que está pasando en el mundo, pero específicamente en mi país, República Dominicana. Y dije, Señor, ¿qué es lo que está pasando con esto de esta vacuna obligatoria? ¿Qué está pasando con tanta muerte? ¿Qué es lo que está pasando, Señor? Si yo sé que tu nombre es poder y que tú sigues obrando como tú siempre lo has hecho. ¿Qué está pasando, Señor? ¿Cómo debo de orar? Le pregunté. Pregunté al Señor cómo debo de orar, por qué debo de pedir. Ubícame, revélame. Dime, Señor, cómo debo de presentarme ante ti, por qué tengo que clamar. Aclárame todo este asunto. Entonces empiezo a clamar por esto, pidiéndole a Dios esa dirección para saber cómo oro. Diga a todo el que escuche este audio. Como iglesia, como representante de Dios, como cristiana que soy, me encontré preocupada por lo que está pasando. Por lo que...
Hola, hola, buenas. Saludos. Saludos. ¿Cómo están? ¿No me escuchan? Hola. Quiero saber si me escuchan, por favor. Se escucha, profesor, se escucha. Ah, ok. Lo que pasa es que nadie está en eso de saludar. Eso era antes. Gracias, Gabriel. Bueno, miren, le voy a avisar desde ahora, la semana que viene tenemos el primer parcial sobre los temas vistos hasta ahora. O sea, vamos a trabajar en el parcial, vamos a tener la materia, cambios físicos, cambio químico, tipo de reacciones, tipo de reacciones, tipo de cambio de estado. Vamos a tener también la tabla periódica, vamos a tener la configuración electrónica, vamos a tener también enlaces químicos. De ahí viene el examen de la próxima semana. Yo les voy a poner ahorita una tarea de esos 3 temas que le va a servir para completar su nota. O sea, el examen va a valer una parte y las tareas va a valer otra parte. Una forma de ayudarlo, una forma de ustedes con una tarea que la pueden hacer a paso con tiempo. Además, le sirve para estudiar para el examen, perdón, que es el próximo jueves. ¿Ok? Así es que ya ustedes saben. Hoy vamos a comenzar un tema nuevo. Y yo voy a cambiar un poco la metodología. Nosotros sabemos que esta clase son conferencias virtuales obligatorias. O sea, tienen que venir estas clases. Tienen que venir. Porque no sé si están, a lo mejor están acostumbrados a que muchos profesores no le dan conferencia, no sé. Pero es una irresponsabilidad. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Todos los sábados, todos los jueves yo le voy a dar mi clase y voy a invitar igual que siempre. Tiene que venir. Tiene que venir. El que trabaja es un problema de él. El que no está conforme con eso, bueno, nada más tiene que retirar a la materia. Pero esta clase es para venir a la clase. Si no, no invitarán. Además que la universidad exige que pasemos esto. Pero usted no me lo puede decir por el micrófono, Jerry, que abre un poquito más fuerte. ¿Se escucha mejor ahí? Ahí sí se escucha un poco mejor. Usted puede hablar por ahí y decírmelo. Pero también usted puede decirlo por ahí, no importa. Yo espero que se esté escuchando bien ahí. Entonces, como ustedes saben, la clase a las 2:30, pero la puse un poquito más tarde porque estaba haciendo algo que no había terminado. Igual, vamos a comenzar un tema nuevo que se llama Leyes Fundamentales de la Química. Tiene que ponerle bien atención. Siempre tiene que poner atención a todas las materias, porque son materias de ciencia. Y la ciencia hay que entenderla. La ciencia hay que entenderla. Y la ciencia tiene que entenderla y retenerla, porque siempre la va a tener que utilizar. Por ejemplo, nosotros ya vimos en esta clase, ya vimos elementos y vimos compuestos. Pues ya saben que eso puede salir en el examen, elementos y compuestos. Identificar un compuesto y decir cuáles son sus elementos. También, como ya vieron, vimos la tabla periódica. Ustedes deben saber utilizar la tabla periódica. Deben saber para qué es la tabla periódica. Deben saber los datos que aparecen en la tabla periódica y deben saber cómo buscarlo.
Vimos la configuración electrónica, nos indica cómo se construye la tabla periódica en base al último electrón de cada elemento, donde cae. Y en base a eso, se construye una tabla que se llama periódica porque cubre un periodo. Un periodo es cuando algo vuelve y comienza y son los subniveles. Los subniveles van a SP de F, pero el D y el F están más abajo. Entonces va S, vamos a decir que el orden correcto sería S, F, de P. Entonces cuando vuelve a S, de P vuelve a S, es el periodo. Ok. Y también los enlaces químicos, donde vimos los electrones de valencia, donde vimos la estructura de Lewis, donde vimos los tipos de enlaces, que son enlaces iónicos, enlaces covalentes, donde vimos cuándo ocurre uno y cuándo ocurre otro, en base a qué información. O sea, todo eso usted ya lo tiene. Y todo eso lo vamos a necesitar de ahora en adelante. ¿Sí? Vamos a comenzar compartiendo la pantalla, pero primero vamos a abrir, si me importa, vamos a compartir la pantalla. Y vamos a abrir aquí en el curso un documento que está ahí, que yo siempre se lo pongo. Mire, cada semana tiene los videos de la clase anterior. Entonces, mire, estos son videos de la clase anterior, estos son videos de la clase anterior, estos son videos de la clase anterior, y esta es la clase de ahora. Entonces vamos a abrir este documento que son las leyes fundamentales de la química. Ok, entonces vamos a cerrar esta parte de acá para que se vea solamente lo que nosotros queremos. Leyes fundamentales de la química. ¿Okay? Póngale mucha atención, por favor. Estos son estudiantes de ingeniería. Los estudiantes de ingeniería deben gustarle estos temas. Estos son temas de cálculos. Estos son temas de leyes. Estos son temas de cumplimiento obligatorio, ley de la conservación de la materia. Entonces nosotros tenemos que entenderlo bien. Porque es ley de la proporción múltiple, de las proporciones constantes. Entonces, para entender eso, debemos tener una matemática muy simple, una matemática muy básica, que son las proporciones. La regla de tres. Regla de tres simple, directa. Es todo lo que vamos a utilizar, algo muy elemental. Muy bien, vamos a ver cómo se calcula. ¿Cómo se calcula el peso de los compuestos? Recuérdense que un compuesto es la fórmula de una molécula. ¿Okay? Es un compuesto, la fórmula de una molécula. Por ejemplo, si usted tiene un compuesto cualquiera, vamos a utilizar nuestra pizarrita y vamos a abrir, tenemos ahí, obviamente, vamos a abrir una nueva para esta clase y la vamos a llamar así, leyes fundamentales de química. Dejen que abra. Si nosotros tenemos un compuesto cualquiera, a ese compuesto usted debe ser capaz de determinar cuáles son los elementos que lo forman y cuántos hay de cada uno. ¿Cuántos elementos lo forman y cuántos hay de cada uno? Ok. Vamos, por ejemplo, a poner una fórmula de uno que se llama carbonato de calcio. Y vamos a ponerle Ca, miren, Ca, CO3. Eso se llama carbonato de calcio. Nosotros pudimos o debimos haber dado primero la nomenclatura. Como ustedes no van a ver tanto, podemos dar las leyes fundamentales y podemos ver después la nomenclatura. Así ustedes van a saber por qué yo le digo carbonato a esto. Y por qué se dice primero la parte de atrás que es carbonato y después se dice calcio. Y por qué esa es la fórmula. Si ustedes se dan cuenta, esa tiene que ser la fórmula. ¿Por qué? Porque el calcio, si ustedes recuerdan,
El calcio tiene una carga siempre de +2. Lo vimos en los enlaces químicos. Siempre de +2 que la segunda columna. El oxígeno siempre tiene -2. Y el carbono va a tener 4 entonces, +4. Pero no estamos en ese tema. Vamos al tema de cálculos del peso molecular. Entonces, lo primero es que yo debo determinar cuáles son los elementos. Primero, debo determinar cuáles son los elementos que están presentes ahí. Usted ve, usted me tiene que hacer eso mismo. Si yo le digo el peso molecular, y usted no hace esto que yo estoy haciendo, se lo voy a poner malo. Es para que ustedes se acostumbren a utilizar los procedimientos. Ustedes no tienen, que aparece como que no tienen razonamiento. Ustedes creen que el profesor lo que está buscando es una respuesta. A mí no me interesa la respuesta. A mí lo que me interesa es el razonamiento, cómo usted piensa. Las respuestas son para los que no piensan. Sin embargo, el procedimiento es para el que piensa. ¿Cuáles elementos están aquí? Si usted ve de la tabla periódica, este es el calcio. Usted pone elemento que está el calcio. Ahí está el calcio. Este que está aquí es el carbono. También está el carbono. Y no ponemos los nombres, vamos a poner solo los símbolos. Y aquí está el oxígeno. ¿Ve? Eso es lo primero. Después yo tengo que buscar la masa atómica. Masa atómica, porque yo quiero saber la masa del compuesto. Masa atómica. ¿Ok? De cada uno de ellos. Y para eso usted va a usar la tabla periódica. Voy a ver si la tengo aquí. Tabla. No, que fue que yo me puse a corregir ahorita. Y por más que uno le diga a los muchachos las cosas, así está aquí. Pero por más que uno le diga a los muchachos, así siempre lo que quieran. Mire, yo les digo, manden sus documentos en PDF. Usted tiene que mandarlo en PDF. Porque si no lo mandan en PDF, entonces yo no lo voy a poder corregir porque no abre. O sea, yo lo puedo corregir, pero no se lo puedo mostrar. Está abriendo la tabla periódica, ok. Pero voy a ir avanzando porque yo me lo sé. Yo le estoy dando un chance, oigan bien, un chance de entrar todavía a los que están entrando ahora. Bueno, entonces como que se está pisando acá. Ok. Entonces yo busco la tabla periódica, la masa atómica de cada uno de ellos. Del calcio es 40. 40. Redondeo. Yo creo que si ustedes recuerdan bien, le dije que la masa atómica siempre la vamos a usar redondeada. Redondeada. Calcio 40. Lo dice 40.078. 40. Tiene que redondear a 40. Si ustedes aquí en este curso no redondean, va a estar malo lo que ustedes hagan, porque yo lo voy a poner malo, porque no puede ser que usted sea tan irracional que no entienda conmigo que es masa redondeada. La 12, el carbono tiene 12, pero es redondeado en 12, porque el carbono tiene 12.01, entonces redondea a 12. El oxígeno se redondea a 16, pero el oxígeno tiene 15.99, míralo ahí, 15.99, 16, ¿verdad? Prácticamente 16. Entonces aquí la masa atómica se busca en la tabla periódica y es redondeada. Entonces aquí buscamos, estos son elementos, buscamos átomos. ¿Cuántos átomos hay ahí en ese compuesto? Átomos. Aquí, ahí, ¿cuántos átomos de calcio hay? 1. ¿Cuántos átomos de carbono hay? 1. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? 3. Ahora usted va a multiplicar cada uno por su masa atómica y esa va a ser la contribución de cada uno de ellos a la masa total. Entonces le da 40 por 1, 40. 12 por 1,
12. 16 por 3, 48. Usted suma eso y le va a dar 100. Ahora, 100 ¿qué? En la tabla periódica, cuando nosotros le dimos la masa atómica, le dijimos que eran unidades de masa atómica. Y hay una definición, o sea, esos son unidades de masa atómica. ¿Ok? Y mire, una unidad de masa atómica, una UMA, se va a poner aquí en mayúscula, a ver si no se lo olvida, es igual a 1.67, así, por 10 a la menos 24 gramos. O sea, ya te sabes lo que es 10 a la menos 24. Eso es una unidad de masa atómica. Por lo tanto, una molécula de carbonato de calcio tiene 100 unidades de masa atómica. Una. ¿Ok? Ahora vamos a poner otro ejemplo. Vamos a poner el sulfato de aluminio. Vamos a poner sulfato de aluminio, que es Al2SO4 3. ¿Cuál es la masa atómica de esto? La masa atómica, o sea, la masa de una molécula, el peso de una molécula de sulfato de aluminio. Entonces el aluminio, aquí están elementos aluminio, se puede poner ahí aluminio, aquí está el azufre, y está el oxígeno. ¿Cuántos átomos? O sea, la masa atómica del aluminio, del azufre y del oxígeno la buscamos en la tabla periódica. ¿Ok? Déjame cerrar todo esto, a ver si me... Para andar más rápido. Está cerrado. Mire, aluminio 27, usted le dice 26.98. 27. Como está el azufre, dice 32.06, 32. Y el oxígeno 16. Entonces son 27, 32 y 16. Masa atómica, 27. Del azufre, 32. Masa atómica. El oxígeno, 16. ¿Cuántos átomos de aluminio hay aquí? 2. ¿Cuántos átomos de azufre S hay? Entonces, este paréntesis hay 3 veces el paréntesis. Entonces, 3 veces. Este 3 que está aquí afecta al paréntesis. Por lo tanto, hay 3 S. Hay 3 de azufre. 3 de azufre. Y de oxígeno hay 3 por 4, 12. Ahora usted multiplica esto y va a tener el peso de una molécula de sulfato de aluminio, pero en UMA, en unidades de masa atómica. Esto da 54. Esto da 60, 32 por 3, 96. Y 160, 16 por 12, son 160, que es por 10, más por 2, que son 32, y da 160 más 32, 192. Suma todo esto y da 6, 4, 10, 2, 12, llevo 1. 9, 1, 10, 19 y 5, 24, llevo 2. 1 más 2 son 3. 342 UMA es el peso de una molécula de sulfato de aluminio. Una molécula, porque esa es una molécula. Ustedes, de esta molécula, estamos buscando el peso de una molécula. Como yo tengo allí la del agua en el folleto, vamos a poner también el agua, que es muy pequeñita, pero vamos a ponerla. Agua. ¿Qué yo tengo del agua? Hidrógeno y oxígeno. ¿Cuál es el peso del hidrógeno? 1, su masa atómica. Y del oxígeno es 16. ¿Cuánto hay de hidrógeno? Hay 2. ¿Y cuánto hay de oxígeno? 1. Por lo tanto, este tiene 2,
este tiene 16, y la masa de una molécula, una sola molécula de agua son 18 UMA, o sea, 18 unidades de masa atómica. Recordando que una unidad de masa atómica son 1.67 por 10 a la menos 24 gramos. Eso es una unidad de masa atómica. Ok. Ahora vamos a dar una definición de sustancia. O sea, las sustancias se expresan en una unidad especial, única de la sustancia, que es un mol. Entonces, vamos a ver qué es un mol. ¿Qué es un mol? ¿Quién tiene idea? ¿Quién me puede decir? ¿Alguno de ustedes tiene una idea? ¿Qué es un mol? ¿Alguien me puede decir? ¿Un mol qué es? Bueno, mira, tenemos 12 Una unidad personas. de medida, profesor. ¿Qué? Una unidad de medida, profesor. Sí, de medida, pero ¿de medida de qué? Moléculas. Una unidad de medida de masa. Pero es una unidad. Y se expresa como toda la materia está formada por átomos y moléculas, se expresa como una cantidad de moléculas. Una cantidad de moléculas, eso es un mol. Una cantidad determinada de moléculas. ¿Cuál? ¿Cuál es esa cantidad? ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda? Ok, entonces vamos a explicarlo nosotros. Yo voy a dar una definición de mol. Mol. Miren bien una cosa. Un mol. Usted ve que yo dije un mol de agua. Vamos a decir un mol de agua. Vamos a borrar aquí. Vamos a poner un mol de agua. Como la tengo ahí, ¿verdad? Un mol de agua es igual. De agua es igual a su peso molecular. Mire, su peso molecular, que es esto que está acá. Pero en vez de UMA, en gramos. 18 gramos. Usted ve. Porque esta cantidad de UMA y una UMA es 1.67, oigan bien, 667 por 10 a la menos 24 gramos. Es una cifra demasiado pequeña para manejarla. 10 a la menos 24 es, primero, un gramo usted lo divide en 1.000.000 y tiene 10 a la menos 6 y tiene una micra. Esa micra usted la divide en 1.000.000 y tiene 10 a la menos 12, que es un picogramo. Y usted coge un picogramo, y lo divide en 1.000.000 y tiene 10 a la menos 18, que es un femtogramo. 10 a la menos 18. Y si usted coge un femtogramo y lo divide en 1.000.000, va a tener 10 a la menos 24. ¿Usted se da cuenta del tamaño que es eso? Eso no es manejable. Entonces, esa cantidad no es práctica. Por eso se determinó, y lo determinó el señor Amadeus Avogadro, lo que es una unidad más práctica de masa, que era un mol, que es el peso de la molécula en unidades de masa expresada en gramos. Pero él también estableció un mol como unidad de medida de cantidad de moléculas o átomos, dependiendo si es un elemento o un compuesto. Aquí yo le dije un mol de agua, pero yo puedo buscar también, vamos a ponérselo por aquí, un mol, realmente así que se dice, un mol, vamos a poner de hierro, que es un elemento de la tabla periódica. Yo no tengo que hacer esta fórmula para determinar la UMA del hierro, porque yo no lo hice con el hidrógeno ni con el oxígeno. El hierro es otro elemento. Entonces, el hierro, la masa atómica del hierro, vamos a poner aquí, del hierro, su masa atómica es 56 UMA. Entonces, 56 UMA. Porque es el peso atómico del hierro. Mírenlo acá. 56, usted ve. 55.8, 56.
Entonces, si el hierro tiene 56 UMA, entonces un mol de hierro es igual a 56, pero en vez de UMA, gramos. Ok, gramos. Ahora, ¿qué estableció Avogadro? Que es lo más importante. Que un mol, como una cantidad de materia, de átomos, un mol era igual a 6.02 por 10 a la 23 átomos. Átomos, si hablamos de un elemento, son átomos porque los átomos, recuerden, cuando nosotros decimos átomos, nos estamos refiriendo a elementos. ¿Ok? A elementos. Pero él dijo también que un mol es igual a 6.02 por 10 a la 23, en vez de átomos, moléculas, si es de un compuesto. Moléculas de un compuesto, no de un elemento, de un compuesto. Recuerden que un elemento es un símbolo y un compuesto es una fórmula. Un compuesto. ¿Recuerdan, verdad que sí? Por eso, cuando yo hablo de un mol de agua, en un mol de agua, entonces usted puede decir aquí que un mol de agua es igual a 6.02 por 10 a la 23 moléculas. Porque es una molécula, porque es un átomo, es un compuesto. Moléculas. Entonces, moléculas. Un mol de agua son 6.02 por 10 a la 23 moléculas. Y un mol de hierro, como es un elemento, el hierro es un elemento, entonces son 6.02 por 10 a la 23. ¿Qué? Átomos. ¿Se está entendiendo, verdad que sí? Átomos. Recuerden bien, un mol es el peso de la molécula en gramos. Que sea que un mol de carbonato de calcio serían 100 gramos de carbonato de calcio. Un mol de sulfato de aluminio serían 342 gramos de sulfato de aluminio. Un mol de agua va a ser entonces 18 gramos. Ahora, en esos 18 gramos de agua hay la misma cantidad de moléculas que en 100 gramos de carbonato de calcio. O sea que aquí también va a haber 602 por la 24, por la 23 moléculas. Y en estos 340 gramos de sulfato de calcio va a haber 602 por la 23 moléculas de sulfato de calcio. Por eso podemos ver acá donde que yo tengo abierta la fórmula. Dios mío. Por eso vamos a ver aquí que para usted calcular el peso de un compuesto debe sumar los pesos de los átomos que lo componen, previamente multiplicado por el número de átomos de cada elemento, que fue lo que yo hice con la formulita. O sea, usted multiplica los elementos, los átomos, por su masa atómica. Es decir, se multiplican los subíndices de cada elemento de la fórmula de compuesto por su masa atómica, para tener la cantidad de átomos. Si usted tiene, por ejemplo, una molécula de agua, tiene 2 átomos de hidrógeno, que pesa 1, y tiene un átomo de oxígeno que pesa 16. Cuando lo encuentra, 18 gramos. Por lo tanto, la unidad, esa unidad de masa atómica, que es la unidad utilizada para expresar el peso de los átomos y moléculas. Un segundito, por favor, un momentito. Que es 1.67 por 10 a la menos 24 gramos. Por eso la masa molecular se expresa en UMA. Molecular, mire, molecular. Y la masa molar se expresa en gramos. Entonces, si nosotros volvemos acá,
Volvemos acá, vamos a decir, la masa molar, mol, vamos a ponérselo aquí, los 4 que pusimos acá, los mismos 3. Vamos a decir, un mol, o masa molar, un mol es molar. Entonces le voy a decir, un mol, vamos a repetirlo, ¿ok? Un mol de agua, que es la masa molar, porque es la masa de un mol, masa molar es igual a 18 gramos. Ahora, también en la masa molecular, vamos a ver aquí, la masa molecular del agua, H2O, su masa molecular, es importante esto para que ustedes lo tengan en cuenta, es igual a 18, pero UMA. UMA. La diferencia entre los dos es que la molar es gramo y la molecular es UMA. UMA. Y aquí hay 602 por 10 a la 23 moléculas. También, si yo quiero un mol, la masa molar del carbonato de calcio, y yo lo puse ahorita allí, carbonato de calcio, la molar es igual a 100 gramos. Pero la molecular del carbonato de calcio que lo puse allí, son 100 UMAS. 100 UMAS. Cuando decimos peso molar, hablamos de gramos, y cuando hablamos de peso molecular es UMA. Si ponemos aquí el sulfato de aluminio, también sulfato de aluminio, Al2SO4, mire, Al2SO4, 3, la masa molar son 342 gramos. Pero la masa molecular va a ser igual a 342 UMA. ¿Entiende la diferencia de una a otra? Entonces usted puede decir tranquilamente que un mol es el peso molecular expresado en gramos. Eso es un mol. O sea, un mol de cualquier compuesto es su peso molecular expresado en gramos. Ahora vamos a poner aquí el hierro. Un mol de hierro, como puede ser un mol de cualquier otro elemento de hierro, molar, la molar del hierro son 56 gramos. Y la molecular, que ya no sería molecular, entonces va a poner aquí hierro, entonces no una molécula, sería atómico, la masa atómica, no molecular porque es un átomo de hierro, no es una molécula. Ok, será 56 UMA. Y algo que no se le debe olvidar, estos tres son 602 por 10 a la 23 moléculas. Y este es 602 por 10 a la 23 átomos. ¿Por qué masa atómica? Ok, entonces seguimos acá. Un mol, vamos a explicárselo rápidamente aquí. Como vimos, los átomos tienen una masa muy pequeña en UMA. Esa masa, en condiciones reales de laboratorio, son cantidades sumamente pequeñas, demasiado pequeñas. Pero una cantidad muy pequeña de cualquier sustancia tiene miles de millones y millones de átomos. Usted coge un grano de azúcar, de eso que usted casi no lo ve, y tiene millones de moléculas de azúcar. Millones de moléculas de azúcar. Ok. Un grano que usted no lo ve casi. Porque estoy hablando de que son 602 por la 23 moléculas que tiene un mol. Vamos a explicárselo como yo les dije del azúcar. El azúcar también tiene 342 UMA. También 342 gramos. Entonces vamos a hacer un pequeño calculito para que usted vea. Para que usted vea. Un gramo, una libra de azúcar son 454 gramos.
454 gramos. Si usted divide un gramo, o sea, para usted un gramo es 1 sobre 454 azúcar, o sea, 1 sobre 454. Para usted tenerlo en gramos, es la 454 parte de un azúcar. Y eso es ya un granito que usted no, o sea, un gramo es una cucharita muy pequeña. Pero si usted coge de ahí un granito, usted lo puede ver a simple vista, tiene miles de millones de moléculas de azúcar.